¿Cuál es el precio de la paz? Para Margot Castillo fue su libertad. Para salvar a su familia de una guerra sangrienta, se vio obligada a renunciar a su vida, convirtiéndose en la esposa de un hombre que no conocía. Pero no era un simple matrimonio de conveniencia. Su nuevo marido era Alejandro Reyes, el don frío e implacable de la mafia española en América, un hombre conocido como el Rey de Hielo, que gobernaba su imperio con un control silencioso y brutal. Y en su noche de bodas, él le presentó una condición impactante, un único voto que convertiría su matrimonio en una jaula de oro. Le prometió riqueza, protección y su apellido, pero prohibió cualquier intimidad, cualquier afecto, cualquier amor. Serían marido y mujer para el mundo, pero extraños tras las puertas cerradas. Esta es la historia de un voto inquebrantable y de la mujer decidida a sobrevivirlo. La historia de un rey que construyó muros de hielo alrededor de su corazón y de la reina que trajo un fuego lo suficientemente poderoso como para derretirlos. Así que ponte cómodo y empecemos. Comenta con un emoji de si estás listo para ver romperse el voto de hielo y suscríbete para más historias de amor prohibido y romance peligroso. Prepárate para una historia que pregunta: ¿qué sucede cuando tu mayor enemigo es el único hombre que puede protegerte? Es una historia de poder, sacrificio y un amor tan intenso que podría terminar una guerra o empezar una mucho más peligrosa. El silencio en la suite principal de la finca de los Reyes era un personaje en sí mismo. Era pesado y antiguo, un peso opresivo que se asentaba sobre la madera oscura pulida y los revestimientos de seda como una fina capa de polvo. Desde su asiento en el borde de un sillón de terciopelo, Margot Castillo sentía ese silencio en sus huesos, un frío que el fuego rugiente de la chimenea de mármol no podía alcanzar. Al otro lado del ventanal, los jardines bien cuidados de la propiedad de Long Island se extendían hacia las aguas grises y neblinosas del Sound. Era un mundo de inmensa y aprisionada belleza, igual que ella. Mantenía la espalda recta, la barbilla levantada en una máscara de serenidad que le costaba cada gramo de su fuerza interior. El vestido de novia de color marfil, una creación de diseño destinada a significar alegría, parecía más bien un sudario. Le pesaba en los hombros, la seda fría contra su piel, un recordatorio físico del trato que había sellado el destino de su familia. Un sacrificio, el precio de la paz. La ceremonia había sido un asunto estéril y sin sangre en el despacho de un juez en el centro de Manhattan, sin invitados, sin celebración, solo abogados, ella y él, Alejandro Reyes, su marido. El nombre resonaba en su mente, no como el de un amante, sino como el de un verdugo. Solo lo había visto un puñado de veces, y en cada una de ellas parecía menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza contenida en un traje perfectamente entallado. Una sombra con ojos de un azul tan oscuro que parecían absorber la luz. La puerta de la suite se abrió sin hacer ruido. Margot no se sobresaltó. Todo su cuerpo se puso rígido, como la cuerda de un violín tensada, pero su expresión no cambió. Había sentido su presencia antes de verlo, una repentina caída de la temperatura en la habitación. Alejandro Reyes entró con la gracia deliberada de un depredador. Cerró la puerta tras de sí y el suave clic de la cerradura sonó como el sellado de una tumba. Al principio no la miró. En cambio, sus ojos recorrieron la habitación, evaluando, catalogando. Era su espacio y su presencia lo reclamó al instante. Llevaba un traje negro sin corbata, con el cuello de su impecable camisa blanca desabrochado. La luz del fuego danzaba en su pelo negro azabache, dibujando sombras en su rostro anguloso. Era, de una manera fría y aristocrática, devastadoramente guapo. Una estatua romana tallada en hielo y desdén. Finalmente, aquellos ojos azul violáceo se posaron en ella. No había nada en ellos, ni deseo, ni ira, ni siquiera curiosidad. Era la mirada de un hombre examinando una pieza en un tablero de ajedrez. Una pieza valiosa, quizás, pero una pieza al fin y al cabo. «Pareces incómoda», dijo. Su voz era un barítono bajo y controlado, desprovisto de inflexión.
Parecía arañar el silencio en lugar de romperlo. Margot sostuvo su mirada, sus ojos verdes, la única parte de ella que se negaba a ocultar la tormenta interior, inquebrantables. Estoy donde me dijeron que estuviera. Un fantasma de algo, aprobación tal vez o indiferencia, cruzó sus finos labios, caminó hacia una barra empotrada en la pared del fondo, cada paso silencioso y preciso. Se sirvió una medida de whisky. El sonido del líquido ámbar salpicando el hielo fue anormalmente fuerte en la silenciosa habitación. No le ofreció a ella. «Establezcamos las reglas de este acuerdo», dijo, volviéndose para mirarla con el vaso en la mano. La luz del fuego lo perfilaba en oro, pero su rostro permanecía en la sombra. El mundo exterior cree que este matrimonio ha unido a nuestras familias y ha puesto fin a una guerra. Creerán que somos una pareja. En público, interpretarás el papel de mi esposa. Serás respetuosa, digna, silenciosa. Margot sintió su corazón martillear contra sus costillas. Un pájaro en pánico en una jaula. Juntó las manos en su regazo, sus uñas clavándose ligeramente en su piel para anclarse. ¿Y a puerta cerrada? Su voz salió más firme de lo que se sentía. Alejandro dio un paso adelante, saliendo de las sombras. Ahora podía ver su expresión con claridad. Era una máscara de compostura fría e indescifrable. A puerta cerrada, somos extraños. Vivirás en esta casa. Tendrás todo lo que desees, ropa, joyas, libertad dentro de estos muros. Pero no me tendrás a mí. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Este matrimonio es una fachada, un símbolo político. No habrá intimidad entre nosotros, no habrá un heredero, no habrá afecto. No eres mi esposa, eres la garantía de un tratado de paz. Levantó su vaso, el hielo tintineando suavemente, un sonido agudo y final. Este es mi voto, la única condición que importa. No me tocarás, no esperarás nada de mí, y no intentarás cruzar la línea que estoy trazando ahora mismo. A cambio, tu familia vive. ¿Entendido? El voto de hielo. El atrevimiento era tan impactante, tan absolutamente frío, que por un momento Margot olvidó respirar. No era ira lo que él mostraba, sino una completa anulación de ella como persona, como mujer. La estaba reduciendo a un objeto, a una pieza de garantía. Y extrañamente, en lo profundo de su miedo se encendió una chispa de algo más ardiente, desafío. Era una castillo. Podían doblegarla, pero no la romperían. Su padre la había subestimado, y ahora su marido estaba cometiendo el mismo error. Margot se puso de pie, con un movimiento fluido y grácil a pesar del peso del vestido y de la situación. Cruzó los pocos metros que los separaban, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero innegablemente desafiante. Tuvo que inclinar la barbilla para encontrar sus ojos, pero su propia mirada verde estaba a la altura, con la resolución de una reina. «Entiendo perfectamente, señor Reyes», dijo, su voz baja y clara, cortando el aire como un fragmento de cristal. «Usted tendrá su fachada, y yo tendré la seguridad de mi familia». Miró la vasta e intacta cama que dominaba la habitación y luego de nuevo a él. «Espero que las habitaciones de invitados de esta casa sean cómodas, porque esta suite», hizo un gesto amplio, reclamando el espacio con una calma de acero, «será mía». Por primera vez, Margot vio una grieta en la máscara de Alejandro, un destello de genuina sorpresa en sus ojos oscuros. No había esperado resistencia. Había esperado una novia aterrorizada y sumisa. Ahora la estaba observando, viéndola de verdad. La paloma que creía haber enjaulado tenía garras de acero. No dijo nada. Solo asintió una única vez, casi imperceptiblemente, un reconocimiento a regañadientes. Se terminó el whisky de un trago, colocó el vaso vacío en la barra con un clic definitivo y caminó hacia una puerta al otro lado de la habitación, un vestidor quizás. Antes de desaparecer a través de ella, se detuvo y habló sin darse la vuelta. «Bienvenida a tu jaula, Margot». La puerta se cerró, y Margot se quedó sola de nuevo, el crepitar del fuego ahora pareciendo burlarse de ella en el aplastante silencio de su nueva vida. No tembló.
En cambio, respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones. La guerra de fuera podía haber terminado, pero la guerra dentro de estos muros no había hecho más que empezar. La primera mañana de Margot como la señora Reyes no comenzó con el canto de los pájaros ni con la caricia del sol, sino con la ausencia de sonido, un vacío aún más profundo que el silencio de la noche anterior. Se despertó en la enorme cama con dosel, las sábanas de seda egipcia frescas contra su piel, sintiéndose como una intrusa en un museo. La luz que se filtraba por los altos ventanales era pálida y gris, colándose a través de un cielo nublado que prometía lluvia. Se incorporó, con el corazón como una pesada carga en el pecho. La habitación, a la luz del día, era aún más imponente. Obras de arte oscuras y serias la miraban desde las paredes, y cada mueble parecía valer más que la casa en la que había crecido. Era un lujo diseñado para intimidar, no para reconfortar. Una jaula de oro. La metáfora era tan obvia que resultaba cruel. Se dio cuenta de que su ropa de la noche anterior había desaparecido, y en su lugar, doblado pulcramente a los pies de la cama, había un conjunto simple pero elegante, un vestido de cachemira color crema y unas bailarinas de cuero. Alguien había estado en la habitación mientras dormía. La idea le provocó un escalofrío, una violación sutil pero clara de su espacio. Era un recordatorio, siempre estaba siendo observada. En el vestidor contiguo, que era más grande que su antiguo dormitorio, hileras e hileras de ropa colgaban esperándola. Vestidos, abrigos, zapatos, bolsos, todo nuevo, todo de su talla, todo elegido por un extraño. Ropa para toda una vida comprada para una mujer que no conocían, o que no les importaba conocer. Era el armario de una muñeca, no de una persona. Margot eligió el vestido de cachemira. Era suave, cálido, una pequeña armadura de consuelo contra la frialdad de aquel lugar. Mientras bajaba la gran escalera de mármol, sintiendo los escalones fríos incluso a través de sus zapatos, percibió el aroma de café fuerte y pan recién hecho. El aroma la guió a un comedor que podría haber sentado fácilmente a 30 invitados. En el extremo de una mesa absurdamente larga había un solo cubierto puesto. Y allí estaba él, Alejandro. Ya estaba sentado, leyendo un periódico impreso con una taza de café a su lado. Levantó la vista cuando ella entró, y por un instante el mundo pareció detenerse. Sus ojos azul oscuro la evaluaron de la cabeza a los pies, una inspección rápida y desapasionada. Vestía con su habitual precisión impecable, con pantalones oscuros y una camisa de botones azul que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos. «Buenos días», dijo con voz neutra. Era una cortesía vacía, la misma que le ofrecerías a un empleado. «Buenos días», respondió Margot con voz firme. Se sentó en el lugar preparado para ella. La distancia entre ellos era un abismo físico que reflejaba perfectamente el abismo emocional que él había decretado. Una ama de llaves, una mujer mayor con un rostro amable pero ojos asustados, apareció en silencio para servirle café a Margot. Margot le dio las gracias con una pequeña sonrisa, y la mujer pareció genuinamente sorprendida, lanzando una mirada rápida y nerviosa en dirección a Alejandro antes de escabullirse. El desayuno fue una tortura silenciosa. El único sonido era el suave tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana y el crujido de Alejandro al pasar una página de su periódico. La ignoraba por completo, absorto en su lectura. No era un silencio incómodo, era un arma. La estaba borrando, haciéndola invisible, insignificante. Margot sintió que la ira hervía bajo su piel. No sería ignorada. «En el periódico», dijo, rompiendo deliberadamente el silencio. Alejandro lo bajó lentamente, con una ceja oscura arqueada en una fría interrogación. «¿Algo interesante hoy?», continuó manteniendo un tono ligero y conversacional. Era un pequeño acto de rebelión. Se negaba a aceptar el papel de fantasma que él le había asignado. La miró fijamente durante un largo momento, sus ojos penetrantes, tratando de diseccionarla. «Solo negocios, asuntos que no te conciernen». La línea estaba claramente trazada, estaba su mundo y estaba el de ella.
y nunca se cruzarían. «Ya veo», dijo Margot tomando un sorbo de su café. El líquido caliente era un bienvenido contraste con el hielo en sus venas. «Entonces, ¿qué es exactamente lo que me concierne en esta casa?» Él dobló el periódico y lo dejó junto a su plato. Le prestó toda su atención, y la intensidad de esta fue como un peso físico. «Tu función es existir, mantener las apariencias, no causar problemas. Aparte de eso, la casa es tuya para explorarla. La biblioteca es extensa, los jardines están bien cuidados. Encuentra una manera de ocuparte». Era un despido. La estaba despachando como a una niña aburrida. Antes de que Margot pudiera responder, se levantó. «Tengo reuniones, no me esperes para el almuerzo». Y con eso se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola en la inmensa mesa, con el eco de sus pasos sobre el mármol desvaneciéndose lentamente. «Encuentra una manera de ocuparte». Las palabras resonaron en su cabeza, un insulto disfrazado de permiso. Margot terminó su desayuno en silencio, su mente dando vueltas. No era una prisionera que necesitara un pasatiempo, era una estratega, y todo estratega sabe que lo primero que se hace en territorio enemigo es el reconocimiento. Decidió seguir su consejo. Exploraría. Pasó la mañana deambulando por los silenciosos pasillos de la mansión. Era un laberinto de belleza fría y riqueza impersonal. Tocó los tapices de las paredes, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Olía a limón y a cera para muebles antigua. Oyó el lejano tic-tac de un reloj de pie, marcando el tiempo de su condena. Finalmente, encontró la biblioteca y se detuvo en la puerta conteniendo la respiración. Era la única habitación de la casa que parecía tener alma. Paredes del suelo al techo repletas de libros encuadernados en cuero. 2 cómodos sillones se encontraban ante una chimenea de piedra, y una escalera de madera con ruedas estaba preparada para alcanzar los estantes más altos. El aire olía a papel viejo y a cuero, un aroma que Margot siempre había amado. Era un santuario. Entró pasando los dedos por los lomos de los libros. Clásicos, filosofía, historia, poesía. Quienquiera que hubiera seleccionado esta colección tenía una mente curiosa y profunda. ¿Podría ser él? La idea parecía incongruente con el hombre frío y calculador que había conocido. En una pequeña mesa auxiliar, alejada de los estantes principales, había una pila de libros más recientes y de aspecto más manoseado. Encima había un volumen de poesía. Estaba abierto, boca abajo. Curiosa, Margot lo cogió. Era una colección de sonetos de Elizabeth Barrett Browning, y en la página abierta, un único verso estaba subrayado a lápiz, con una escritura firme y angulosa. «Te amo no solo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo». Margot trazó la línea con la yema del dedo. El gesto era tan inesperadamente sentimental, tan vulnerable, que se sentía como una grieta en la armadura helada de la casa Reyes. Esto no podía ser de Alejandro. Simplemente no podía. Entonces lo vio. En la parte inferior de la página, casi oculta en el margen, había una pequeña nota con la misma escritura. 2 palabras y una fecha, de hacía casi 25 años. «Para mí, Isabel». Isabel, la madre de Alejandro. Margot sabía que había muerto cuando él era solo un niño. Este libro, esta nota, era un fantasma de una época en la que pudo haber habido amor y calidez dentro de estos muros. Un atisbo de un mundo anterior al hielo. Cerró el libro suavemente, una extraña sensación instalándose en su pecho. No era lástima, era algo más peligroso. Era curiosidad. Estaba en una casa gobernada por un rey de hielo, un hombre que prohibía las emociones, pero esta biblioteca, este libro, esta nota, era la prueba de que hace mucho tiempo alguien había intentado enseñar a ese rey a amar. Y Margot se preguntó, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, ¿qué podría haber sucedido para borrar esa lección de forma tan completa y brutal? Los días que siguieron se asentaron en una rutina fría y predecible. Margot pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca, el único refugio que encontraba en la vasta y desalmada casa.
Leía durante horas, perdiéndose en mundos que no eran el suyo, usando las historias de otras personas como un escudo contra la suya. Las comidas eran asuntos solitarios. Alejandro estaba casi siempre ausente, inmerso en un mundo de negocios que solo podía adivinar por los fragmentos ahogados de conversaciones que escuchaba de los guardias en el pasillo. En las raras ocasiones en que compartían el desayuno, su silencio era un muro de granito. No era cruel, simplemente ausente. La miraba como si fuera parte del mobiliario, una adquisición necesaria pero olvidable. Margo aprendió a leer los estados de ánimo de la casa. La cadencia de los pasos de los guardias, el sonido de los coches llegando y saliendo en medio de la noche, la tensión en la postura del personal. Era una prisionera, sí, pero una observadora. La paloma de acero estaba aprendiendo la distribución de su jaula. Fue un jueves por la tarde cuando se rompió la rutina. Estaba en la biblioteca, acurrucada en un sillón de cuero junto a la ventana, viendo caer una fina lluvia sobre los jardines perfectamente cuidados. La puerta se abrió. Margo no levantó la vista de su libro. Supuso que era una empleada del hogar. «Tendremos invitados para cenar el domingo». La voz de Alejandro, baja y controlada, cortó el silencio. Margo levantó la vista. Su corazón dio un salto repentino. Estaba de pie en la entrada, enmarcado por el oscuro umbral de roble. Llevaba pantalones de lana grises y un suéter de cuello alto negro que lo hacían parecer aún más una sombra, resaltando la palidez de su piel y la oscuridad de sus ojos. Cerró su libro marcando la página con el dedo. ¿Invitados? «Mi familia», aclaró, como si la palabra tuviera un sabor amargo. «Mi tío, mis primos, los capos más importantes, vienen a conocer formalmente a mi esposa». Dijo la última palabra con una vacilación casi imperceptible, como si fuera una mentira que apenas podía tragarse. Margo sintió un pavor frío recorrer su espina dorsal. No era una cena de amigos, era una inspección. Venían a evaluarla a ella, la garantía del tratado de paz, la chica Castillo que ahora llevaba el apellido Reyes. «¿Qué esperas de mí?», preguntó su voz tranquila, ocultando la ansiedad que se anudaba en su estómago. Alejandro entró en la habitación, acortando la distancia entre ellos. Se detuvo a varios metros, pero su presencia pareció absorber todo el aire del espacio. «Espero que recuerdes tu papel. Eres la señora Reyes, adoradora, feliz, completamente enamorada de tu marido», dijo la última parte con un toque de ironía tan seco que casi la hizo temblar. «Sonreirás, serás amable y, sobre todo, no nos avergonzarás». El ultimátum quedó suspendido en el aire entre ellos. «No te preocupes», dijo Margo levantándose para enfrentarlo a su nivel. «Sé cómo actuar». Su mirada se detuvo en ella evaluándola. «Lo sé», dijo, y había una nota extraña en su voz, casi un reconocimiento a regañadientes de su fuerza. «Ponte algo apropiado, verde, combina con tus ojos». Y luego se fue, dejándola con el corazón martilleando en el pecho. La instrucción sobre el vestido era lo más parecido a un comentario personal que le había dirigido jamás. No era un cumplido, era una orden, un diseñador de vestuario instruyendo a su actriz principal. Pero aún así, se había fijado en ella, se había fijado en el color de sus ojos. El pensamiento era tan inquietante como un roce. El domingo por la noche, la mansión, habitualmente silenciosa, bullía con una energía tensa. Voces masculinas y profundas resonaban desde el piso de abajo. Margo estaba de pie ante el espejo de su habitación, alisando la tela de seda del vestido verde esmeralda que había elegido. El color resaltaba sus ojos, como él había predicho, y el corte era elegante y modesto, pero se ceñía a sus curvas de una manera que proyectaba una confianza tranquila. Respiró hondo, asentando la máscara de serena dignidad que había aprendido a llevar tan bien. «Recuerda tu papel». Cuando descendió por la escalera, toda conversación cesó. Una docena de hombres con trajes negros se volvieron para mirarla. Eran rostros duros, marcados por las vidas que llevaban, ojos que lo veían todo y no revelaban nada. Y en su centro, como el sol oscuro alrededor del cual giraban todos los demás planetas,
estaba Alejandro. Se dio la vuelta, y por una milésima de segundo, Margo vio algo parpadear en sus ojos. Una chispa, un aprecio que iba más allá de la simple evaluación. Estaba impecable con un traje oscuro, la personificación del poder. Se acercó y, para el beneficio de su audiencia, le ofreció el brazo. El gesto fue formal, pero cuando sus dedos rozaron la tela de la chaqueta de su traje, sintió el músculo sólido debajo. Era la primera vez que se tocaban voluntariamente. «Mia cara», dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. El término cariñoso era una puñalada de ironía. «Estás deslumbrante». La condujo a la habitación, y el calor de su cuerpo irradiaba por su brazo. Para el mundo eran la imagen de una pareja poderosa. Para Margo, la proximidad era a la vez sofocante y electrizante. Podía oler su sutil colonia, bergamota y cuero, un aroma limpio y peligroso. La cena fue un campo de minas. Los hombres en la mesa la estudiaban con una curiosidad depredadora. Hacían preguntas veladas sobre su familia, sobre el trato, poniendo a prueba sus defensas. Margo respondió a cada pregunta con una gracia e inteligencia que los dejó sin argumentos. Fue educada pero no servil, encantadora pero no frívola. Un hombre mayor y corpulento con ojos porcinos, que dedujo que era su tío Nicolás, se inclinó hacia adelante. Los Castillos siempre fueron conocidos por su astucia, dijo, la palabra sonando como un insulto. Confío en que hayas dejado atrás esas cualidades ahora que eres una Reyes. Un silencio cayó sobre la mesa. Era un desafío directo. Antes de que Alejandro pudiera intervenir, Margo sonrió, una sonrisa tranquila y controlada. Al contrario, tío, creo que mi astucia, repitió su palabra, despojándola de su veneno, es precisamente lo que me hace una esposa adecuada para un hombre como Alejandro. No necesita a una tonta a su lado, ¿verdad? La mandíbula de Nicolás cayó por un segundo antes de soltar una carcajada estruendosa. Algunos de los otros hombres sonrieron. Había pasado la prueba. Al otro lado de la mesa, se encontró con la mirada de Alejandro. Él no sonreía. Su rostro era su máscara habitual, pero sus ojos tenían una expresión que nunca antes había visto. Respeto. Cuando la cena terminó y los invitados se fueron, el silencio que regresó a la casa era diferente. Estaba cargado. Alejandro la acompañó hasta el pie de la escalera. Se detuvieron, restableciendo la distancia formal entre ellos. «Lo hiciste bien», dijo. «No fue un cumplido, fue una declaración de hechos». «Solo hice lo que me pediste», respondió ella, su voz un poco cansada. La observó por un momento, su mirada intensa. «No, hiciste más». Se giró para irse, pero luego se detuvo. Sin mirar atrás dijo, «El verde realmente te sienta bien». Y luego subió las escaleras. No a una habitación de invitados como ella había supuesto, sino a un ala completamente diferente de la mansión. Margo se quedó helada, su mano en la barandilla para estabilizarse. Su corazón latía con fuerza. El voto de hielo prohibía la emoción, la intimidad, el afecto, pero no decía nada sobre el respeto. Y esa noche, por primera vez, Margo sintió que a los ojos de su marido, el rey de hielo, se había convertido en algo más que un peón en el tablero. Se había convertido en la reina. Claro que sí. Aquí tienes la continuación y finalización de la adaptación en español, comenzando desde el capítulo 4. El respeto que Margo sintió que se había ganado la noche de la cena se evaporó como la niebla de la mañana. En los días siguientes, Alejandro se volvió más distante que nunca. Si antes era una presencia fría, ahora era un vacío, un fantasma que rondaba su propia casa. La evitaba con una precisión calculada, saliendo antes de que ella bajara a desayunar y regresando tarde por la noche, mucho después de que ella se hubiera retirado a la soledad de su habitación. Margo entendió la táctica. Ese breve momento de reconocimiento, el cumplido susurrado al pie de la escalera, había sido una grieta en su armadura. Ahora estaba reconstruyendo el muro, más alto y más grueso que antes. Estaba reforzando el voto de hielo, recordándose no solo a ella, sino a sí mismo las reglas de su compromiso.
La proximidad forzada por la cena familiar había sido un mal necesario. Ahora, la distancia se restablecía con creces. No dejó que la afectara, o al menos no lo demostró. Continuó su rutina, usando la biblioteca como su santuario y los vastos y silenciosos pasillos como su dominio. Aprendió los nombres del personal, ofreciéndoles sonrisas amables que eran recibidas con miradas sorprendidas y temerosas. Estaba plantando semillas de humanidad en tierra estéril, un pequeño acto de desafío contra el reinado helado de su marido. Una tarde, una semana después de la cena, el sol finalmente se abrió paso entre las nubes. Cansada del aire viciado de la casa, Margo sintió una necesidad desesperada de sentir la brisa en su rostro. Salió a los jardines. Era un espacio de belleza austera y controlada. Rosales podados con precisión militar, setos que parecían muros verdes y fuentes de mármol cuya agua caía en cascada con un sonido rítmico y melancólico. Era hermoso, pero no había nada salvaje, nada libre. Todo aquí, como ella, estaba sujeto a la voluntad del don. Caminó por un sendero de grava que serpenteaba a través de un pequeño bosquecillo de olivos. El aire olía a tierra húmeda y a romero. Por primera vez en semanas, sintió un atisbo de paz, la tensión en sus hombros relajándose un poco. Fue entonces cuando lo vio. En el sendero, medio oculto bajo las hojas plateadas de un arbusto de lavanda, había un mechón de plumas blancas. Margo se acercó, la curiosidad superando la cautela. No era un mechón, era un pájaro, una paloma blanca, con el cuello torcido en un ángulo cruel y antinatural. Un escalofrío recorrió a Margo. Era una vista perturbadora, una mancha de violencia en el sereno jardín, pero fue lo que vio a continuación lo que le heló la sangre. Atada a la pata del pájaro muerto con una cuerda de color rojo sangre, había un pequeño objeto oscuro, una sola pieza de ajedrez, un peón. Retrocedió como si se hubiera quemado. No era un accidente, era un mensaje, una declaración. La paloma, símbolo de la paz. El peón, la pieza más prescindible del juego. Y ella, Margo Castillo, la paloma de acero, era ambas cosas, el símbolo de la paz y un peón para ser sacrificado. El miedo, frío y agudo, atravesó su compostura. Su primera reacción fue correr, esconderse. ¿Pero dónde? Miró hacia la inmensa casa de piedra. No era un refugio, era el centro del tablero. Con las manos temblando ligeramente, se obligó a pensar. Esto no era para ella, no solo para ella. Era un mensaje para él, y él necesitaba verlo. Con una determinación nacida del pavor, sacó un pañuelo del bolsillo de su abrigo. Con cuidado de no tocar directamente el pájaro ni el peón, envolvió el pequeño cuerpo y su macabra nota en la tela. Sosteniendo el bulto como si fuera una bomba, marchó de regreso hacia la casa, su corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. Nunca había estado en el despacho de Alejandro. Le habían dicho que era territorio prohibido. No le importó. Ignorando las miradas alarmadas de dos guardias apostados en el pasillo, llamó a las pesadas puertas dobles de roble. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. ¡Alejandro! La puerta se abrió de golpe. Él estaba allí, con el rostro como una máscara de furia por la interrupción. ¿Qué? Comenzó, pero se detuvo en seco al ver su rostro. Pálido, sus ojos verdes enormes y sombríos. «Encontré esto en el jardín», dijo ella, su voz baja pero resonando con urgencia. Pasó a su lado y entró en su despacho sin invitación, colocando el bulto envuelto en el pañuelo sobre su vasto y pulido escritorio de caoba. El despacho era como él, oscuro, imponente, meticulosamente organizado. Olía a cuero, a whisky y a un leve, casi imperceptible aroma a ozono, como el aire antes de una tormenta. Con una mirada recelosa, Alejandro se acercó al escritorio. Usó un bolígrafo para desenvolver con cuidado el pañuelo. Cuando la paloma muerta y el peón negro quedaron al descubierto, la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió denso, eléctrico. Margo vio cómo ocurría la transformación. La frialdad calculada de Alejandro se hizo añicos,
y debajo de ella había algo mucho más aterrador, una rabia silenciosa y letal. Sus ojos se oscurecieron hasta volverse casi negros. Apretó la mandíbula, un músculo temblando en su mejilla. No dijo ni una palabra. Se limitó a mirar fijamente el mensaje, y Margo sintió como si estuviera en presencia de un depredador que acababa de oler la sangre. Se dio la vuelta y pulsó un botón en un intercomunicador de su escritorio. «Lucas, a mi despacho, ahora. Cierren la finca, nadie entra, nadie sale». Su voz era puro hielo, lo suficientemente afilada como para cortar acero. Segundos después, un hombre robusto con una cicatriz en la ceja entró en la habitación con el rostro sombrío. Miró el pájaro en el escritorio y su mirada se endureció en señal de comprensión. «Revisen cada centímetro del perímetro», ordenó Alejandro. «Quiero saber quién ha estado en mi territorio. Quiero saberlo ahora». Lucas asintió y se fue tan silenciosamente como había llegado. Alejandro se quedó de espaldas a Margo durante un largo momento, con las manos apoyadas en el escritorio, la cabeza inclinada. Ella podía ver la tensión en sus hombros, el poder enroscado en su quietud. Cuando finalmente se volvió hacia ella, su rostro era de nuevo una máscara, pero sus ojos ardían con una intensidad fría. «¿Dónde exactamente encontraste esto?» Ella describió la ubicación, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Él escuchó sin interrumpir. «A partir de ahora», dijo, su voz sin dejar lugar a discusión, «no irás a ninguna parte sola, ni siquiera a los jardines. Uno de mis hombres estará contigo en todo momento. No saldrás de esta casa sin mi permiso expreso. ¿Está claro?» La jaula acababa de encogerse. Los muros dorados se estaban convirtiendo en barrotes de acero. «Alguien no está contento con nuestro matrimonio», dijo Margo, más una afirmación que una pregunta. «Alguien no está contento con la paz», la corrigió él, sus ojos clavados en los de ella. «Y te usaron para enviarme un recordatorio». Hizo una pausa, dando un paso hacia ella. «Cometieron un error. Creen que eres mi debilidad, el peón que pueden sacrificar». Se detuvo justo delante de ella, más cerca de lo que nunca había estado. Margo tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. «Van a aprender», susurró él. Su voz una promesa oscura y peligrosa, que tocar lo que es mío no me hace débil, los convierte a ellos en un objetivo. En ese momento, bajo el peso de su furia protectora, Margo comprendió una verdad aterradora. El voto de hielo podría mantenerlos separados en espíritu, pero la sangre y la amenaza acababan de encadenarlos. No era solo la esposa del don, era su posesión. Y el rey de hielo protegería sus posesiones con una brutalidad que apenas podía empezar a imaginar. La nueva realidad de Margo tenía un nombre: David. Era un hombre de mediana edad, con un rostro que parecía tallado en granito y ojos grises que no se perdían nada. Era su sombra constante. Cuando ella leía en la biblioteca, él se quedaba de pie justo fuera de la puerta. Cuando caminaba por los pasillos, sus pasos de suela blanda resonaban con los de ella a una distancia respetuosa. No hablaba a menos que se le hablara, y sus respuestas eran siempre breves y precisas. Era la encarnación viva de su encarcelamiento, un recordatorio a cada momento de que su vida ya no era suya. El miedo inicial que le había atenazado el corazón tras encontrar el pájaro muerto se transformó en algo más complejo, una mezcla de ansiedad latente y una ira frustrada y enjaulada. Estaba atrapada, no solo por los muros de la mansión, sino por la amenaza invisible que los rodeaba. Alejandro, por su parte, se desvaneció en su trabajo. Era una tormenta contenida, una presencia que Margo sentía vibrar a través de las propias paredes de la casa, incluso sin verlo. Se celebraban reuniones con hombres de rostro sombrío a todas horas en su despacho. La mansión, antes silenciosa, ahora zumbaba con una tensa urgencia. El ataque no era solo un mensaje, era una ofensa al orgullo de Alejandro, una violación de su santuario, y estaba en pie de guerra. La distancia entre ellos se convirtió en un abismo. Sus caminos apenas se cruzaban. El voto de hielo ya no necesitaba ser impuesto. La crisis lo había convertido en la nueva normalidad.
Eran dos generales en lados opuestos del mismo castillo asediado. Fue casi una semana después, en el profundo silencio de la noche, cuando el muro entre ellos finalmente se resquebrajó. Margo no podía dormir. Su mente era un vórtice arremolinado, reviviendo la imagen de la paloma blanca y el peón negro. Bajó a la biblioteca, buscando consuelo en el olor a papel y cuero. Con solo una pequeña lámpara de lectura encendida que proyectaba un círculo de luz dorada en la penumbra, se acomodó en su sillón favorito, con un libro grueso abierto en su regazo, aunque en realidad no estaba leyendo. El suave sonido de la puerta al abrirse la hizo ponerse rígida. Esperaba ver a David, pero fue Alejandro quien entró. Se detuvo en el umbral, sorprendido de encontrarla allí. Se había quitado la chaqueta del traje y la corbata, y las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. Su pelo, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Por primera vez parecía cansado, vulnerable. Sus miradas se cruzaron en la penumbra de la habitación. El aire se volvió pesado con palabras no dichas. «No podía dormir», dijo Margo, ofreciendo una explicación a su presencia. «Bienvenida al club», respondió él con voz ronca. Entró en la habitación, no hacia la barra como ella esperaba, sino hacia la chimenea donde apoyó una mano en el manto de mármol, de espaldas a ella, mirando las cenizas frías. La tensión en sus hombros era un nudo visible. «¿Alguna novedad?», preguntó Margo en voz baja. No sabía por qué preguntaba. Quizás era la quietud de la noche o la visión de esa rara grieta en su compostura. «Ninguna que te concierna», respondió la respuesta automática, la barrera levantándose al instante. La frustración de Margo, contenida durante días, finalmente se desbordó. No como un grito, sino como una oleada de acero frío. «Todo esto me concierne, Alejandro. La amenaza fue dejada en mi camino. Esa paloma estaba destinada tanto a mí como a ti». Cerró su libro con un suave golpe. «No soy un peón que simplemente escondes en la caja mientras juegas la partida». El desafío en su voz hizo que se diera la vuelta. La estudió en la penumbra, su rostro medio en la sombra, medio en la luz de la lámpara. «Que sepas lo que está pasando no cambia nada, solo te pone en más peligro». «No saber me hace sentir indefensa», replicó ella. «Me crié en un mundo no tan diferente a este. Sé lo que son las amenazas. Lo que no sé es si debo temer a un enemigo fuera de las puertas o al hombre que se niega a decirme de quién debo tener miedo». El silencio que siguió fue profundo. La miraba con una nueva intensidad, una reevaluación. No estaba llorando ni suplicando. Estaba exigiendo un lugar en la ecuación, no como una víctima, sino como una jugadora. Lentamente se alejó de la chimenea y fue a la barra. Margo lo observó con el corazón palpitante. Esperaba que la despidiera, que la mandara a la cama como a una niña. En cambio, cogió 2 vasos de cristal. Los llenó con 2 dedos de un líquido ámbar de una botella cara. Se acercó a ella y, sin decir palabra, le tendió uno de los vasos. Margo dudó un segundo antes de aceptarlo. Sus dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue como una descarga eléctrica, un calor repentino e inesperado en la fría habitación. Él no se sentó. Permaneció de pie ante ella, un rey oscuro en sus dominios. «No es tu familia», dijo finalmente, respondiendo a su pregunta no formulada. «Mis fuentes lo confirman. Los Castillo están cumpliendo el trato. Esto es algo más antiguo, una rivalidad que mi padre creyó haber enterrado hace años. Era más de lo que nunca había compartido con ella, una pizca de información, pero también una pizca de confianza. La estaba tratando no como a su esposa prisionera, sino como a una aliada. «Los Volkov», continuó su voz baja, casi un susurro, «la Bratva, operaban en esta ciudad antes de que mi familia consolidara el poder. Mi padre los expulsó. El viejo Volkov juró venganza, pero murió antes de poder actuar. Parece que su hijo ha decidido retomar la lucha». Margo asimiló la información. La mafia rusa. Enemigos que no se regían por las mismas reglas o tradiciones. Eran más brutales,
más impredecibles, y creen que el nuevo Don Reyes se ha ablandado, terminó, comprendiendo la lógica detrás de la amenaza. Te están poniendo a prueba usándome a mí para ver si sangras. Alejandro tomó un sorbo de su bebida, sus ojos nunca apartándose de los de ella, por encima del borde del vaso. Recibirán su respuesta. La promesa en su voz era letal. Margo sintió un escalofrío, pero también algo más, una extraña sensación de alineación. En ese momento, en la quietud de la biblioteca, no eran marido y mujer, ni carcelero y prisionera. Eran dos personas en una isla, con el océano agitándose a su alrededor. Se terminó la bebida y le quitó el vaso vacío. Por un momento, Margo pensó que diría algo más. En cambio, solo asintió de forma casi imperceptible. Un reconocimiento. «Mantén la guardia alta, Margo», dijo, su voz de nuevo desprovista de emoción. Y luego se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejándola sola con el sabor a whisky en la lengua y un torbellino de nuevos miedos y una peligrosa e inesperada chispa de conexión. El muro entre ellos seguía en pie, pero esa noche él había abierto una pequeña ventana en él, y Margo sabía que una vez que ves lo que hay al otro lado, es imposible no querer ver más. La mañana después de la confesión nocturna de Alejandro, se vistió de un tipo de silencio diferente. Ya no era el silencio vacío de la indiferencia, sino el silencio pesado y cargado de un campo de batalla antes del amanecer. Cuando Margo bajó al comedor, él ya estaba allí, con una taza de café intacta junto a una pila de documentos. Levantó la vista cuando ella entró. Su mirada no se deslizó más allá de ella como solía hacer. Esta vez la vio. Había una nueva gravedad en su rostro, un reconocimiento de la alianza forzada que la noche anterior había forjado entre ellos. Hizo un único y casi imperceptible asentimiento, y Margo se lo devolvió tomando asiento. No se intercambiaron palabras, pero el mensaje era claro. El juego había cambiado. Ya no era solo la garantía de un tratado de paz. Ahora era, a los ojos del enemigo, el centro del tablero de ajedrez. Más tarde ese día, fue convocada a su despacho. Era la primera vez que la llamaba allí. Su corazón latió un poco más rápido, mientras se acercaba a las puertas antes prohibidas. David, su sombra, se apostó fuera, un guardián silencioso en su puesto. Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana hacia los viñedos neblinosos. No se dio la vuelta cuando ella entró. «El sábado por la noche asistiremos a una boda», anunció, su voz resonando en el silencioso despacho. Margo se detuvo, sorprendida. «¿Una boda?» «La hija de Lorenzo Pardo», explicó, volviéndose finalmente para mirarla. La pálida luz de la tarde acentuaba las ojeras bajo sus ojos, revelando el peaje de la vigilancia constante. «La familia Pardo es nuestro aliado más importante. Nuestra ausencia se notaría. Se leería como debilidad, como miedo». Ella lo entendió de inmediato. No era un evento social, era una maniobra política, una demostración de fuerza. «¿Quieres que nos vean?», dijo. «Juntos, intocables». «Exactamente», confirmó él, y un destello de aprobación brilló en sus ojos oscuros. «Interpretarás tu papel. La novia feliz, orgullosa de ir del brazo de su marido. No habrá lugar para el error. Los Volkov, o sus informantes, estarán observando cada uno de nuestros movimientos». Se dirigió hacia su escritorio, con un movimiento fluido y peligroso. «Habrá seguridad, por supuesto, pero nuestra mejor defensa esa noche será nuestra actuación. Necesitan creer en la fachada. Necesitan creer que atacarte a ti es atacarme a mí directamente, que no hay distancia entre nosotros». La ironía era tan densa que Margo casi podía saborearla. Para sobrevivir tendrían que hacer añicos en público el voto de hielo que los gobernaba en privado. «¿Qué debería ponerme?», preguntó, su mente ya trabajando estratégicamente. La estudió por un momento, su mirada recorriéndola como si la evaluara para la batalla. «No verde», dijo en voz baja, «ni azul, ni colores suaves. Quiero que vistas de rojo. Un rojo intenso, como el vino de esta tierra». Hizo una pausa, sus ojos clavados en los de ella. «No quiero que vean una paloma, quiero que vean fuego». El sábado por la noche,
Margo se miró en el espejo. El vestido era un arma. De seda carmesí caía sobre su cuerpo como metal líquido. Unos finos tirantes dejaban sus hombros al descubierto y un corte atrevido pero elegante revelaba su espalda. Era una declaración de poder y feminidad, una armadura de fuego. Se recogió el pelo rubio miel en un moño bajo y elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Su maquillaje era mínimo, salvo por sus labios, pintados del mismo tono desafiante que el vestido. Cuando descendió por la gran escalera, él la esperaba en el vestíbulo. Alejandro estaba de espaldas a ella, hablando en voz baja con Lucas. Al oír el sonido de sus tacones en el mármol, se dio la vuelta y se quedó helado. Por un segundo completo, la máscara de Alejandro Reyes se desvaneció. La fría compostura se desintegró, reemplazada por una admiración cruda y desprotegida. Sus ojos bebieron cada centímetro de ella y su respiración se entrecortó en su garganta. No vio la garantía de un tratado ni un peón en el juego. Vio a una mujer, una reina de rojo y fuego. Se recuperó tan rápido que Margo casi pensó que lo había imaginado. Pero no, lo había visto. Despidió a Lucas con un gesto de la mano y se acercó a ella. Sostenía él mismo un estuche de terciopelo negro. Sin decir palabra, lo abrió. Dentro, acunado en un forro de satén, había un collar de diamantes y rubíes, antiguo y de una belleza impresionante. Con un cuidado que pareció casi irreverente, se colocó detrás de ella. Margo sintió el calor de su cuerpo antes incluso de que la tocara. Luego, sus dedos rozaron la piel desnuda de su nuca mientras abrochaba el cierre. El contacto fue breve, profesional, pero envió un temblor por toda su columna vertebral. Las frías piedras se asentaron contra su clavícula, pero la piel donde él la había tocado ardía. «Era de mi madre», dijo, su voz un susurro ronco cerca de su oído. Lo usaba cuando quería recordar a los hombres quién estaba al mando. Margo tragó saliva, sintiendo el peso de las joyas y la historia sobre su piel. Se encontró con sus ojos en el reflejo de un espejo cercano. La intensidad que había en ellos le robó el aliento. El viaje en coche hasta la recepción se realizó en un silencio denso y cargado. La tensión era un tercer pasajero en el espacio confinado del sedán blindado. «Cuando salgamos del coche», dijo Alejandro rompiendo el silencio mientras se detenían, «no te separes de mi lado, ni un centímetro. Tu mano estará en mi brazo. Yo te guiaré. Si pongo mi mano en tu espalda, te inclinas hacia mí. Sonríes como si te hubiera contado el secreto más maravilloso del mundo. ¿Entendido?» «Entendido», susurró ella. El coche se detuvo. Afuera, fotógrafos e invitados se arremolinaban. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Un guardia abrió la puerta de Alejandro. Salió un pilar de poder en su smoking negro. Luego se dio la vuelta y le ofreció la mano. Margo la tomó. Su mano era fuerte y cálida, envolviéndola de ella en un agarre posesivo. Al salir del coche, un resplandor de flashes estalló en la noche. Margo no se inmutó. Levantó la barbilla y sonrió, una sonrisa radiante y segura. Como él había ordenado, deslizó su mano en el hueco de su brazo, entrelazando sus dedos. Se volvieron para encarar la entrada. En ese momento, Alejandro movió su otra mano posándola firmemente en la parte baja de su espalda desnuda. El contacto. No fue como el roce de sus dedos en su nuca, fue un gesto de posesión, una marca. El calor de su palma contra su piel fresca fue un shock, un incendio forestal que se extendió por cada nervio de su cuerpo. Era para la audiencia una pieza de teatro para los ojos curiosos, pero para Margo se sintió como la cosa más real que había sentido jamás. Se inclinó, su boca cerca de su oído, su aliento cálido en su piel. «Ahora», susurró, la vibración una sensación que sintió en sus huesos. «Démosles un espectáculo». Y juntos, el rey de hielo y su reina de fuego entraron en la guarida del león. Dentro del gran salón de baile, el mundo era un torbellino de luz de cristal, risas falsas y el sonido creciente de una orquesta tocando un vals. Para Margo, era como estar en el ojo de un huracán. El único punto de calma, y paradójicamente el centro de la tormenta,
era la mano de Alejandro, que permanecía firmemente en su espalda. Ese toque era su ancla y su cadena. Se movían entre la multitud como la realeza. La gente se apartaba a su paso, sus miradas siguiendo cada uno de sus movimientos. Hombres con rostros endurecidos por la violencia asentían respetuosamente a Alejandro. Sus esposas, adornadas con joyas y sonrisas de seda, evaluaban a Margo con una mezcla de curiosidad, envidia y miedo. Margo representaba una paz que muchas de ellas nunca habían conocido, y un poder que ahora innegablemente compartía. Interpretó su papel a la perfección. Se reía suavemente de las bromas de Alejandro, que él murmuraba solo para sus oídos, comentarios secos y observadores sobre los invitados. Inclinaba la cabeza hacia él con una mirada de adoración y tocaba su brazo con una familiaridad íntima que parecía ensayada durante años. Era aterradoramente fácil. «Lorenzo Pardo nos está observando desde la mesa principal», murmuró Alejandro cerca de su pelo, su cálido aliento enviando un escalofrío por su piel. «Parece complacido. La alianza le parece sólida». «¿Y nuestros otros admiradores?», susurró Margo de vuelta, la sonrisa nunca vacilando en sus labios. El agarre de Alejandro en su espalda se tensó por una fracción de segundo. El hombre junto a la barra, traje gris, sin corbata, pelirrojo. Margo dejó que sus ojos se desviaran discretamente en esa dirección. El hombre era un bloque de granito, con cara de luchador y pequeños ojos porcinos y pálidos. No intentaba pasar desapercibido. Estaba observando, su mirada fija en ellos, descarada y amenazante. Un Volkov. «No es muy sutil», observó ella. «No son gente sutil», respondió Alejandro. «Quieren que sepamos que están aquí. Quieren ver si flaqueamos». Justo en ese momento, la orquesta pasó de una pieza animada a un vals lento y romántico. «Y ahora», dijo Alejandro, su voz baja y firme, «bailamos». No fue una invitación, fue una orden. La guió a la pista de baile, su cuerpo posicionándose frente al de ella. Una de sus manos permaneció en la parte baja de su espalda, acercándola más de lo estrictamente necesario. La otra tomó su mano, entrelazando sus dedos. El contacto fue eléctrico, enviando una sacudida de calor por el brazo de Margo. Ella colocó su mano libre en su hombro, sintiendo el músculo sólido bajo el costoso smoking, y entonces comenzaron a moverse. El resto del salón de baile se desvaneció. Solo existía la música y el círculo íntimo que sus cuerpos creaban. Él la conducía con una confianza sin esfuerzo, sus pasos seguros y precisos. Margo, que siempre había amado bailar, lo siguió como si hubieran hecho esto toda su vida. Tan cerca, podía ver los matices de su rostro que la distancia solía ocultar, las leves líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz blanca que dividía su ceja izquierda, la forma en que sus pestañas oscuras eran sorprendentemente largas. Su aroma la envolvía, la colonia de bergamota y cuero mezclada con el olor limpio del almidón y el aroma singularmente masculino, que era solo él. «Estás tensa», murmuró, su barbilla rozando su sien. «¿Es tu pistola la que se clava en mis costillas o es que simplemente te alegras de verme?», respondió ella, su voz un susurro atrevido, poniéndolo a prueba. Un fantasma de sonrisa asomó a los labios de Alejandro. «Ingeniosa, relájate, déjame guiarte, muéstrales que confías en mí». Confianza. La palabra flotaba entre ellos, absurda, y sin embargo en ese momento extrañamente cierta. En una habitación llena de enemigos y falsos amigos, él era la única persona en la que podía confiar para mantenerse a salvo. Se relajó conscientemente en su abrazo, permitiendo que su cuerpo se amoldara un poco más al de él. El efecto fue instantáneo. Su respiración se entrecortó, y ella sintió el latido de su corazón, un ritmo fuerte y constante contra el suyo. La fachada se disolvió por un segundo, y solo eran un hombre y una mujer, moviéndose como uno solo al son de la música, atrapados en una peligrosa gravedad. Sus miradas se encontraron. El azul oscuro de sus ojos ya no era hielo, era el azul profundo del océano a medianoche, lleno de secretos y profundidades inexploradas.
La miraba como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro, como si la estuviera viendo por primera vez. La música terminó, pero por un largo segundo no se movieron. El hechizo solo se rompió por el sonido de los aplausos educados a su alrededor. Alejandro parpadeó, la máscara de control volviendo a su lugar. La guió fuera de la pista, su mano nunca abandonando su espalda. Se quedaron una hora más, una hora de sonrisas perfectas y toques posesivos. Luego, con la misma gracia calculada con la que habían llegado, se despidieron y se fueron. El silencio en el coche de camino a la mansión fue más ruidoso que la música de la orquesta. Margo miraba por la ventana, el paisaje nocturno, un borrón pasajero. Todavía podía sentir el fantasma de su mano en su espalda, el calor de su cuerpo presionado contra el de ella. El collar de rubíes se sentía pesado y frío contra su piel ahora cálida. Alejandro miraba al frente, con la mandíbula apretada, los puños cerrados sobre las rodillas. El espectáculo había terminado. El voto de hielo debería haber descendido entre ellos de nuevo como una cortina de hierro, pero no lo hizo. El recuerdo del baile, de esa intimidad forzada que se había vuelto aterradoramente real, flotaba en el aire entre ellos, denso e innegable. Cuando llegaron a la mansión, la acompañó hasta el pie de la escalera, como se había convertido en su costumbre. Las luces del vestíbulo parecían brillantes y duras después de la atmósfera suave de la boda. Se detuvieron, 1 metro de espacio entre ellos. La noche había terminado. La actuación fue convincente, dijo Margo, su voz sonando frágil a sus propios oídos. Ese era el punto, respondió él, su voz controlada, pero con un borde áspero. Se dio la vuelta para subir las escaleras, pero su voz la detuvo. Margo. Se volvió. Él dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. El collar. Lo había olvidado. Oh, cierto. Su corazón tropezó mientras buscaba a tientas el cierre en su nuca, pero sus dedos temblaban ligeramente. Permíteme, dijo él. Se colocó detrás de ella. Margo se quedó perfectamente quieta, conteniendo la respiración. Sintió de nuevo el calor de sus dedos en su nuca, esta vez más persistente. Desabrochó el cierre con hábil eficacia. Por un momento, sus dedos permanecieron allí, en la piel sensible de su cuello, y sintió un temblor recorrer todo su cuerpo. Él también lo sintió. Lo supo por la forma en que su propia respiración se detuvo por un instante. Se apartó con el collar seguro en su mano. «Buenas noches, Margo». Su voz era un susurro tenso. No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se dirigió a grandes zancadas hacia su ala de la mansión, sus pasos rápidos y decididos, como un hombre que huye de un incendio. Margo se quedó helada, con una mano tocando su nuca ahora desnuda, que todavía hormigueaba por su contacto. El voto de hielo había sido hecho de palabras, pero esa noche ambos habían aprendido que un toque, una mirada, un baile, podían ser más poderosos que cualquier voto, y mucho, mucho más difíciles de romper. Las secuelas de la noche de bodas fueron más frías que cualquier silencio que Margo hubiera experimentado hasta ahora en la mansión. Si había esperado que la intimidad forzada del baile hubiera derretido algo entre ellos, estaba equivocada. Alejandro se había retirado detrás de un muro de hielo tan impenetrable que su distancia anterior parecía una cálida invitación en comparación. La evitaba con una dedicación casi fanática. No solo se iba antes del desayuno, la criada le informaba a Margo que ya se había ido a una reunión temprana antes incluso de que saliera el sol. No regresaba para cenar. La casa era un vasto y silencioso palacio, y Margo era su reina fantasma, rondando los pasillos, sintiendo el peso del vestido rojo colgado en su armario como el recuerdo de un sueño febril. El recuerdo de su contacto, sin embargo, era más difícil de desterrar. Sentía el fantasma de su mano en su espalda en momentos aleatorios, el susurro de su voz en su oído, el azul profundo de sus ojos mirándola fijamente en la pista de baile. Estaba huyendo, se dio cuenta. Huyendo no de ella, sino de lo que había sentido esa noche. Y esa comprensión, en lugar de herirla, encendió una peligrosa chispa de poder en su interior. El rey de hielo tenía una debilidad, y esa debilidad era ella.
Pasaron varios días en esta nueva guerra fría. David seguía siendo su sombra, pero había una nueva urgencia en su vigilancia. La seguridad alrededor de la finca se había triplicado. Margo vio a hombres con rostros desconocidos y armas de fuego visibles patrullando los terrenos. La demostración de fuerza en la boda había provocado al oso y ahora todos esperaban que atacara. El ataque llegó, pero no de la manera que nadie esperaba. Era una tarde lluviosa. Margo estaba en su dormitorio, el único lugar que era verdaderamente suyo, el único espacio al que David no la seguía. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, leyendo, cuando un brillo en su tocador le llamó la atención. Frunció el ceño. No era el brillo de sus propias joyas, era algo pequeño, plateado. Curiosa, se levantó y se acercó. Sobre la superficie de madera pulida, junto a sus frascos de perfume, había un solo pendiente. Un pendiente de botón de plata en forma de estrella, con una diminuta esquirla de zafiro en el centro. El aire se escapó de los pulmones de Margo. No era un pendiente cualquiera, era suyo, o más bien lo había sido. Lo había perdido hacía más de 5 años, en una feria de verano, mucho antes de que su mundo chocara con el de los reyes. Recordaba el día, la frustración. Había sido un regalo de su abuela. Nunca lo encontró. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras lo recogía. Era real. ¿Cómo? ¿Cómo demonios estaba aquí? Entonces vio el pequeño trozo de papel doblado debajo. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un redoble de pánico. Con los dedos entumecidos, lo desdobló. El mensaje estaba impreso con letra de máquina de escribir, frío e impersonal. Sabemos dónde encontrar las cosas que has perdido. Imagina qué más podemos encontrar. Un grito se le atascó en la garganta. Era imposible. Nadie más que su familia sabía de ese pendiente. No era solo una amenaza, era una violación de la índole más profunda. No solo estaban fuera de los muros, estaban dentro, en su habitación, en su santuario. La seguridad de Alejandro era una ilusión. El miedo dio paso a la furia, una rabia al rojo vivo que quemó el pánico. Con el pendiente y la nota apretados en su puño, salió furiosa de su habitación, pasando junto a un sorprendido David. «¿Dónde está?», exigió su voz temblando de rabia. David, al ver la expresión de su rostro, no la cuestionó. «En el despacho, señora». No llamó. Abrió las puertas del despacho de Alejandro con tal fuerza que se estrellaron contra las paredes. Él estaba en una llamada, de espaldas a la puerta, su voz baja y cortante. Se giró, su rostro una máscara de furia por la interrupción. «Fuera», gruñó al teléfono, colgando sin despedirse. «¿Qué significa?». Sus palabras murieron cuando vio su estado. El rostro pálido, los ojos verdes ardiendo, con una mezcla de terror y rabia. «Tu seguridad es una broma», escupió, su voz teñida de veneno. Marchó hacia su escritorio y arrojó el pendiente y la nota sobre la superficie pulida. Eso estaba en mi tocador, en mi dormitorio. Alejandro miró los objetos. Cogió la nota, la leyó y luego miró el pendiente. Margo vio cómo el color desaparecía de su rostro. El control de hierro que ejercía sobre sí mismo se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Por un momento no se movió. Se quedó perfectamente quieto, y el silencio en la habitación fue más aterrador que cualquier grito. Luego, una rabia como ninguna que Margo hubiera visto se apoderó de él. No era fría, era volcánica. Con un rugido de pura furia, barrió todo lo que había en su escritorio con un solo movimiento de su brazo. Papeles, el teléfono, un vaso de cristal, todo salió volando, estrellándose contra la pared en una explosión de cristal y papel. «¡Lucas!», bramó, su voz resonando por toda la casa, un sonido crudo y salvaje. Lucas y David entraron corriendo en la habitación, con las armas desenfundadas, sus rostros pálidos. «¿Quién está de servicio en el ala este? ¿Quién?», exigió Alejandro, su cuerpo temblando de furia contenida. «Marcos y Pedro, señor», respondió Lucas atónito. «Tráiganmelos ahora y reúnan a todos los demás, cada guardia, cada miembro del personal. Los quiero a todos en el salón principal en 5 minutos. Nadie respira sin mi permiso».
Lucas y David se apresuraron a cumplir sus órdenes. Alejandro se quedó en medio de la habitación, con las manos en las caderas, respirando pesadamente como un toro enjaulado. Era la personificación de la violencia contenida, un depredador cuya guarida había sido invadida. Margo dio un paso atrás, de repente consciente de la fuerza letal que mantenía bajo llave. Entonces, en medio de su rabia, sus ojos encontraron los de ella. La tormenta en su rostro se calmó por un instante, reemplazada por algo completamente diferente. Vio el temblor en sus manos, el miedo que subyacía a su ira. La realidad de la violación lo golpeó con toda su fuerza. En dos rápidas zancadas, cruzó la habitación y se plantó frente a ella. La agarró por los hombros, sus manos firmes pero no rudas. Su rostro estaba a centímetros del de ella, sus ojos azul oscuro buscando desesperadamente los suyos. ¿Te tocaron?, preguntó su voz baja, urgente, cruda. «Margo, mírame, te hicieron daño». El voto de hielo se disolvió en cenizas. No había don Reyes, ni prisionera, ni fachada. Solo había un hombre, aterrorizado ante la idea de que la mujer frente a él pudiera haber sido herida. La preocupación en sus ojos era tan desnuda, tan real, que le robó el aliento a Margo. «No», susurró, todo su cuerpo temblando por la adrenalina. «No estoy bien, solo encontré eso». El alivio que inundó su rostro fue tan profundo que pareció tambalearse. Cerró los ojos por un segundo, su frente surcada de dolor. Cuando los abrió de nuevo, la furia había regresado, pero ahora tenía un foco, un propósito: proteger. No la soltó. Sus pulgares acariciaron sus hombros, un gesto inconsciente de consuelo. «Los encontraré», prometió, su voz un juramento de sangre. «Arrancaré la verdad de cada hombre en esta casa y luego prenderé fuego a su mundo. Te lo juro, Margo, nunca volverán a acercarse a ti». Y allí, en medio de los restos de su despacho y la ruina de su control, Margo finalmente lo entendió. El voto de hielo no había sido por odiarla, había sido para protegerse a sí mismo, porque el rey de hielo tenía miedo del fuego, y ella era el incendio que él nunca vio venir. La mansión de los reyes se transformó en una fortaleza bajo la ley marcial. El interrogatorio de Alejandro fue, como Margo se enteró más tarde por fragmentos aterrorizados de conversación entre las criadas, una brutal exhibición de poder y furia. Se descubrió que una de las amas de llaves más jóvenes, una chica cuya familia los Volkov tenían como rehén, había colocado el pendiente y la nota en la habitación de Margo. La traición había sido descubierta. El castigo, sospechaba Margo, había sido rápido y definitivo. Pero el daño estaba hecho. La sensación de seguridad, ya frágil, había sido completamente destrozada. En los días que siguieron, la dinámica entre Margo y Alejandro cambió irrevocablemente. Su rabia dio paso a una vigilancia obsesiva. Ya no la dejaba al cuidado de David. Él se convirtió en su sombra. Trasladó su despacho a una sala de estar adyacente a la biblioteca para poder trabajar mientras ella leía. En las comidas ya no se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. Ocupaba la silla a su lado, su proximidad un campo de minas de tensión y conciencia mutua. Por la noche no se retiraba a su lejana ala de la casa. Se quedaba en la biblioteca hasta que ella subía a su habitación, y ella lo oía seguirla poco después, sus pasos deteniéndose en una suite de invitados justo enfrente de la suya. El voto de hielo, con su regla de distancia, yacía en ruinas. Estaban atrapados en una proximidad forzada, cercados por el peligro exterior y por una tensión aún más peligrosa entre ellos. El aire crepitaba con las cosas no dichas, con el recuerdo de su contacto, con la visión de la cruda vulnerabilidad que le había mostrado. Margo lo observaba. Veía el peaje que la guerra le estaba cobrando. Apenas dormía. Comía sin saborear la comida. Su mente estaba constantemente en otro lugar, planeando, anticipando, y a través de todo ello, sus ojos buscaban constantemente los de ella, comprobando, asegurándose de que seguía allí a salvo. La preocupación era una corriente constante bajo la superficie de su control de hierro. Una noche, Margo lo encontró en la biblioteca mucho después de la medianoche.
No estaba trabajando. Estaba de pie ante la ventana, mirando hacia la oscuridad, una figura solitaria contra el cristal negro que reflejaba la silenciosa habitación. Un vaso de whisky, casi intacto, estaba en su mano. Se acercó en silencio, deteniéndose a unos metros. «Deberías estar durmiendo», dijo él sin volverse. Siempre sabía dónde estaba ella. «Tú también deberías», respondió ella suavemente. Tomó un sorbo de su bebida, el tintineo del hielo rompiendo el silencio. El sueño no llega fácilmente estos días. Margot dio otro paso acortando la distancia. «No puedes cargar con todo esto solo, Alejandro». El uso de su nombre de pila, sin el título formal de Don, hizo que finalmente se diera la vuelta. Su rostro estaba cansado a la suave luz de la lámpara. Las ojeras bajo sus ojos eran más oscuras. «Es mi carga», dijo con voz ronca. «Era tu carga», lo corrigió ella suavemente. «Pero me arrastraron a ella. Eso me convierte en parte de la ecuación. Déjame ayudar». Una sonrisa amarga y sin humor asomó a sus labios. «¿Y cómo harías eso? No conoces este mundo». «Conozco a la gente», respondió ella, su voz ganando fuerza. «Veo cómo el personal te mira con miedo. Te obedecen, pero no confían en ti. Confían en mí. Soy la única persona en esta casa que no lleva un arma, y por eso soy la única a la que no temen. Oyen cosas, susurros en los pasillos, miedo en sus voces cuando hablan con sus familias. Déjame ser tus ojos y oídos dentro de estos muros». La miró fijamente durante un largo momento, la sorpresa en su rostro siendo reemplazada lentamente por una reticente consideración. La paloma de acero no solo pedía ser informada, se ofrecía a ser un arma que él nunca había pensado en usar. «Es peligroso», dijo, su voz una advertencia. «No saber nada mientras duermo en una casa que puede ser infiltrada es más peligroso», replicó ella. Se terminó el whisky de un trago, con un movimiento brusco. Dejó el vaso en el alféizar de la ventana con un clic definitivo. «Bien». La concesión pareció costarle muy cara. «Pero me lo cuentas todo. Cada palabra, cada mirada extraña, sin secretos». «Sin secretos», asintió ella. El pacto flotaba en el aire entre ellos, más íntimo que cualquier voto matrimonial. Dio un paso hacia ella, su cuerpo bloqueando la poca luz que provenía de la lámpara. «¿Por qué haces esto, Margot?», preguntó su voz baja, casi un susurro. «Deberías odiarme, te encerré en esta jaula». Margot levantó la barbilla, su mirada firme. «El odio es un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo. Los Volkov quieren ver arder esta casa. Resulta que yo vivo aquí. Es una simple cuestión de supervivencia». Era una media verdad, y ambos lo sabían. Era más que eso. Se trataba de la vulnerabilidad que vio en sus ojos en el despacho. Se trataba del juramento que hizo de protegerla. Se trataba del hecho de que, contra todo pronóstico, se habían convertido en la única fuente de seguridad del otro. «Supervivencia», repitió él con tono escéptico. Sus ojos buscaron algo más en su rostro. La proximidad era vertiginosa. Margot podía sentir el calor que irradiaba de él, oler el whisky en su aliento. Su corazón comenzó a latir más rápido. Levantó la mano lentamente, como si estuviera probando el agua. Dudó una fracción de segundo antes de tocarle la cara. Sus dedos eran ásperos y cálidos contra la suave piel de su mejilla. El contacto fue ligero, inquisitivo, y envió una onda de choque a través de todo el sistema nervioso de Margot. Ella no se apartó. Se inclinó hacia su contacto, un movimiento casi imperceptible. Sus ojos se cerraron por un instante. «Alejandro», susurró el nombre un aliento. El sonido de su nombre en sus labios pareció romper el último hilo de su control. Su expresión cambió, la lucha en sus ojos dando paso a un deseo oscuro y crudo. Bajó la cabeza y por un momento impresionante, Margot pensó que iba a besarla. Todo su cuerpo lo anhelaba, ese sello final, la aniquilación total del voto que los mantenía separados. Pero entonces, con una maldición baja y gutural, se apartó, retirando la mano como si se hubiera quemado. «No», dijo, más para sí mismo que para ella. Retrocedió, poniendo una distancia segura entre ellos. La máscara de hielo volvió a su lugar,
pero esta vez Margo podía ver las grietas. «Esto... no podemos». Se dio la vuelta bruscamente, sin mirar atrás. «Vete a la cama, Margo». La orden fue dura, un intento desesperado de restablecer los límites que él mismo acababa de borrar. Salió de la biblioteca a grandes zancadas, sus pasos rápidos y pesados, dejando a Margo sola en el silencio, su mejilla todavía hormigueando donde la había tocado. Sabía que tenía miedo, pero no era de los Volkov, era de ella, de lo que le hacía sentir. El boto de hielo no solo estaba roto, se estaba derritiendo, y Margo sabía que cuando el hielo finalmente cediera, la inundación que seguiría sería lo suficientemente poderosa como para ahogarlos a ambos. La casi confesión en la biblioteca dejó una marca indeleble. El aire entre Margo y Alejandro se volvió tenue, cargado con la electricidad de un rayo contenido. Eran dos imanes con polos invertidos, forzados a estar juntos, resistiendo una atracción que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Margo cumplió su palabra. Se convirtió en la maestra espía silenciosa dentro de la casa. Con su gracia y dignidad tranquilas, se ganó la confianza del personal. Acudían a ella con sus miedos, susurrando sobre un coche extraño visto en la carretera, sobre una llamada telefónica con estática en la línea. Eran fragmentos, piezas de un rompecabezas, y ella se los entregaba todos a Alejandro. Él la escuchaba con una intensidad concentrada, y por primera vez, Margo se sintió su socia, no su prisionera. La información decisiva provino de una fuente inesperada. Elena, la ama de llaves mayor y asustada que le había servido café a Margo en su primera mañana, se le acercó en el jardín, con el rostro pálido de miedo. «Señora», susurró, retorciendo el delantal en sus manos. «Mi nieto trabaja en los muelles de Brooklyn. Oyó a unos hombres hablar. Rusos. Dijeron que el don Reyes no vería el final de la semana. Hablaron de un cargamento. Esta noche. En el almacén 7. El corazón de Margo se heló. «¿Cuándo, Elena? ¿Cuándo oíste esto?» «Esta mañana. Tenía miedo, pero el don me da miedo. Usted no. Usted tiene ojos amables». Margo puso una mano tranquilizadora en el brazo de la mujer. «Hiciste lo correcto, Elena. Gracias». No corrió. Caminó con pasos deliberados y rápidos hacia el despacho, donde Alejandro estaba inclinado sobre un mapa de la ciudad. «Los muelles de Brooklyn», dijo sin preámbulos. «Almacén 7, esta noche». Él levantó la cabeza de golpe, sus ojos entrecerrándose. Ella le contó todo. Él no la cuestionó. No dudó de ella ni por un segundo. Se puso de pie, la calma mortal que precede a la acción instalándose en él. «Lucas», ladró al intercomunicador, «reúne al equipo, fuerza total, almacén 7, ahora». Se volvió hacia Margo, su rostro una máscara de granito. «Quédate aquí. David no se apartará de tu lado, no saldrás de esta habitación». Era una orden. «Alejandro», comenzó ella, un miedo frío atenazando su corazón. Cruzó la distancia entre ellos, agarrándola por los brazos. La intensidad en su mirada era abrumadora. «Querían atraerme. Esta es su trampa, y voy a caer en ella, pero no se acercarán a ti». Entonces hizo algo que rompió la barrera final. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión, sino de desesperación y promesa. Fue duro, rápido y posesivo. Sabía a whisky, a peligro y a un miedo aterrador de perderla. Fue el reconocimiento de todo lo que nunca habían dicho, un sello puesto en su alianza forjada en fuego. Tan rápido como empezó, terminó. Se apartó con la respiración agitada. «Cierra la puerta con llave detrás de mí», ordenó con voz ronca. Y entonces se fue. Margo se quedó helada, sus dedos en sus labios, el fantasma de su beso quemando su piel. Oyó el sonido de los coches arrancando, el estruendo de los hombres preparándose para la guerra. Cerró la puerta. Las siguientes horas fueron la tortura más larga de su vida. El silencio en la mansión era ensordecedor. Cada tic-tac del reloj era como un martillazo en su cráneo. Daba vueltas, su corazón un bloque de hielo en su pecho. No rezó. Nunca había sido religiosa. En cambio, se aferró a la imagen de su rostro, a la intensidad de sus ojos, al juramento silencioso de su beso.
Llegó el amanecer pintando el cielo en tonos de gris y rosa, y con él el sonido de un único coche que regresaba por el camino de grava. Margo corrió a la ventana que daba a la entrada principal. Era el sedán de Alejandro, acribillado a balazos, el parabrisas agrietado como una telaraña. La puerta del conductor se abrió, y él prácticamente se cayó. No pensó. Desbloqueó la puerta y corrió, bajando las escaleras volando, ignorando las llamadas de David. Lo alcanzó en el vestíbulo. Estaba apoyado contra la pared, su smoking negro rasgado y manchado de sangre. Tenía un corte feo en la frente, y su brazo izquierdo estaba envuelto en un vendaje improvisado que ya estaba empapado de rojo. Pero estaba vivo. Estaba de pie. Sus miradas se encontraron a través del vasto salón. El alivio que la inundó fue tan poderoso que sus rodillas flaquearon. Dio un paso hacia ella, luego otro. No se detuvo hasta que estuvo directamente frente a ella. Levantó su mano buena y le tocó la cara, su pulgar trazando su mejilla, como para asegurarse de que era real. «Se acabó», susurró su voz agotada pero final. «Los Volkov ya no serán un problema». Las lágrimas que Margo había contenido durante horas finalmente cayeron, deslizándose silenciosamente por su rostro. «Estás herido». «Es un rasguño», mintió él. Pero sus ojos contaban la historia de la brutal batalla que había librado. Y allí, en el silencio del amanecer, con el olor a pólvora y sangre flotando en el aire, el boto de hielo se desintegró por completo, convirtiéndose en nada más que vapor. «Te encerré aquí para usarte como un peón», dijo su voz espesa por un crudo arrepentimiento, «para mantenerte como garantía». «Lo sé», susurró ella. «Pero me equivoqué», continuó, sus ojos azul oscuro, ahora tan claros y vulnerables, fijos en los de ella. «Yo no te estaba enjaulando a ti, me estaba enjaulando a mí mismo. El voto era para mantenerme alejado de ti, porque supe, desde el primer momento en que te vi, que serías la única cosa que nunca podría controlar». Margo colocó su mano sobre la de él en su cara. «¿Y ahora?». Se inclinó apoyando su frente contra la de ella. El agotamiento y el dolor eran evidentes en cada línea de su cuerpo, pero en sus ojos había una nueva luz, una rendición. «Ahora», susurró, su boca a centímetros de la de ella. «No hay más votos, no hay más reglas, solo esto». La besó de nuevo. Esta vez no hubo desesperación, solo una certeza profunda y resonante. Fue un beso lento, lleno de alivio, promesa y el comienzo de algo mucho más poderoso que cualquier tratado de paz. Fue la aceptación de que la guerra exterior había terminado, y la batalla dentro de ellos finalmente se había ganado. El rey de hielo se había inclinado, no en derrota, sino en adoración a la reina de fuego que había derretido su reino helado y le había enseñado a sentir de nuevo. La jaula de oro ya no era una prisión, era el comienzo de un imperio, y lo gobernarían, juntos,